nuestra experiencia personal, ni tampoco son los libros de grandes teólogos. La mejor fuente del conocimiento de Dios es la Biblia. Y aquí es donde la obra del Espíritu Santo se hace sumamente indispensable. Porque si nosotros no somos instruidos y guiados por Él, entonces, ¿a quién podríamos nosotros como pastores o maestros instruir? Seríamos como ciegos siendo guías de ciegos. Eso dijo Cristo respecto a esto, de aquellos fariseos que intentaban guiar a otros con un conocimiento malo, equivocado y pervertido de la Escritura. El asunto es que podríamos solamente estar enseñando nosotros superficialidades, preferencias, y en el mejor de los casos es muy probablemente que nosotros estemos instruyendo, enseñando, regañando, exhortando solamente bajo principios éticos y morales. Hay una gran diferencia, hermanos, entre principios morales y principios espirituales. Un gran segmento de la predicación de nuestros días está centrada en enseñar, en exhortar bajo principios morales. Y para encontrar estos principios morales en la Escritura, déjame decirte, hermano, no necesitas de la ayuda del Espíritu Santo. Para solamente encontrar un principio moral o ético, no es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Un principio moral es aquel que nos dice cómo debemos de comportarnos de acuerdo con nuestra percepción del bien y del mal y de acuerdo a nuestra conciencia. Y esta percepción y conciencia están reguladas según los parámetros de la comunidad donde todos nos desarrollamos. Esta normalmente la obtenemos de la educación, de la instrucción de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de los maestros de la escuela, de casi cualquier persona nos dice cómo deberíamos de comportarnos, aún hasta aquellos que se portan mal, aún hasta aquellos que no hacen lo correcto, también nos dan enseñanza moral y nos dicen, no hagas esto. Bueno, no mires lo que yo hago, pero tú no lo hagas esto. Y nos dan cierta enseñanza moral. Nos dicen cómo comportarnos en la escuela, cómo debes comportarte en el trabajo, cómo debes comportarte en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y hermanos, ocupar nuestro púlpito para enseñar principios éticos y morales es perder y no aprovechar la tremenda oportunidad que tenemos semana a semana para enseñar lo que sí es el propósito de las Escrituras, y es establecer y enseñar principios espirituales. Estos principios espirituales emanan de las perfecciones de Dios, emanan de conocer cuál es el deseo de Dios, emanan de conocer cuál es la voluntad de Dios. Estos principios son eternos, nunca van a cambiar, son universales, se aplican en cualquier parte de este mundo, son infalibles, nunca van a fallar, son inalienables, no puedes conceder ni transigir con ellos, y por supuesto son teocéntricos, están basados en la persona de Dios. Un principio moral nos dice cómo agradar a nuestros semejantes. Un principio moral nos enseña esto. ¿Cómo deberíamos nosotros agradar a nuestros semejantes? Perdón, hermanos, un pequeño aquí problema con mi micrófono. Pero un principio espiritual nos enseña cómo agradar a Dios. Esa es la diferencia sustancial de un principio moral y espiritual. El principio moral te lo pueden enseñar en cualquier parte. No necesitas ir a la iglesia, ni necesitas la ayuda del Espíritu Santo para encontrar un principio moral en la Escritura. Casi cualquier persona te lo puede enseñar, te lo puede decir, de acuerdo a sus parámetros o su entendimiento del bien y del mal. Pero un principio espiritual solamente es revelado por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y en este sentido, el principio moral nos enseña cómo serle agradable a los demás, a los semejantes.
Pero el principio espiritual que está en la palabra de Dios nos enseña cómo debemos agradar a Dios. José entendía muy bien esto. Cuando aquella mujer venía con él una y otra vez insinuándole que se acostara con él, él simplemente en un momento le dijo, ¿cómo haría esto yo pecando contra Dios? No puedo desagradar a Dios con esto. Eso es lo que sostiene la vida de los creyentes. Eso es lo que sostiene la vida de un siervo de Dios, de una mujer que dicen creer en el Señor. No se guían por la apariencia ni tratan solamente de serle agradable a la gente, sino que lo que los lleva a comportarse como son y que son genuinos en ese sentido es porque no pueden ni quieren pecar contra Dios. Pero cuando nosotros no sabemos extraer estos principios espirituales de la palabra de Dios, entonces nos vamos a enfocar solamente y lamentablemente en principios morales y éticos. Cubriremos nuestra predicación con regaños, con exhortaciones, con historias, con anécdotas, con chistes y lo que es peor, con una exposición de nuestra propia persona, con frases repetitivas de yo, mi, ustedes me conocen, ustedes saben cómo soy, ya saben lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, y nos contarán un montón de anécdotas de sí mismos, gente que dice predicar la palabra de Dios y que finalmente se predicaron a sí mismos. Es común. Es muy común que la mayoría de los cristianos, pastores y maestros dediquemos pocos temas a la persona del Espíritu Santo. Hacemos poco énfasis en él. Quizá por no parecer carismáticos o pentecostales, pero de una u otra forma pecamos en contra del Espíritu Santo al minimizar su persona. Nuestro enfoque, si lo ponemos en él, lo hacemos solamente casi siempre sobre la labor que él hace, pero no en su persona. Ahora, esto parece algo natural para nuestra naturaleza humana ilimitada, como la que tenemos, porque carecemos de una referencia para conceptuar al Espíritu Santo como una persona. Tenemos en el Padre y en el Hijo referencias o imágenes que nos hacen verlos como personas, el Padre, el Hijo, y esa trae una imagen a nosotros de inmediato para decir son personas, pero cuando vamos al Espíritu Santo, esto es algo complicado. No hay una referencia que nos lleve a comprender y entenderlo imaginariamente o mediante nuestra visión intelectual o nuestra percepción como una persona. Por eso tenemos que recurrir a sus obras, a lo que él hace. Y es mediante sus obras y su ministerio que se vuelve más nítida la imagen del Espíritu Santo como una persona. Y hoy precisamente vamos a ver una de ellas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, como persona divina, como Dios mismo, como una persona diferente del Padre y del Hijo, pero el mismo Dios, cómo es que Él como Dios nos instruye por medio de su palabra, porque Él es el autor de esta palabra, Él la inspiró, Él como Dios, el único Dios, junto con el Padre y con el Hijo, son parte de esta palabra y el Espíritu Santo la inspiró. Así que entonces vayamos en esta mañana a nuestro pasaje de Juan capítulo 14. En el versículo 15, el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos en primer lugar la demanda de Cristo. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo comienza con una demanda de todo aquel que dice amar al Señor. Si me amáis, es una condicionante diciéndoles, si ustedes dicen que me están amando, así dice el término o la frase gramatical en el hebreo, si ustedes dicen que me están amando, entonces guarden mis mandamientos. La palabra guardar, además de cumplir, significa mantener, custodiar y conservar. En otras palabras, Cristo está diciéndole a sus discípulos, si ustedes dicen que me están amando, entonces deberían cuidar que mis mandamientos se mantengan tal y como se les ha dado o como yo se los he dado. Es decir, no debieran de ser contaminados.
no se les debe de añadir, no se les debe de adecuar para ser aceptable a otros, tal como nos enseñaba el día anoche nuestro hermano Enoch respecto al mensaje evangélico que debemos de proclamar cuando estamos hablándole de Cristo a otra persona. No acomodamos la semilla, no la hacemos transgénica, no, la semilla de la palabra de Dios no la podemos hacer adaptable al corazón de los demás, es lo que es lo que es la palabra de Dios y no se puede mejorar ni se puede adecuar para que la gente lo reciba de ninguna manera. Según nosotros pensamos es mucho mejor para algunos, pero debemos mantener tal y como Dios lo ha enseñado y como Jesucristo nos lo dio. Las palabras, mandamientos, no solamente se refiere a especificación directa, a una regla específica. No está diciendo un listado de lo que Cristo les mandó, mis mandamientos, guárdenlos así, no. La palabra mandamientos también se refiere a enseñanza e incluso se refiere también a toda la escritura, como también le he llamado David en el Salmo 19, al usar varios términos para referirse a la palabra de Dios. En el Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Al igual también que en el Salmo 119, que como sabemos el tema principal es la palabra de Dios y cada uno de los 176 versículos exaltan esta palabra usando varios términos en forma indistinta. Estatutos, ley, juicio, etcétera, y sobre todo mandamientos, que se usan más de 50 veces como sinónimo de la palabra de Dios. Aquí mismo, en nuestro texto de Juan, se define mandamiento de manera alternada como palabra de Cristo. Miren, en versículo 23 dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es la misma expresión del versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ahora, ¿por qué Cristo pide a sus discípulos que guarden sus mandamientos o su palabra? Bueno, porque la palabra de Dios era ya desde antes de Cristo, de su persona humana, ya tergiversada y manipulada, y aún en el mismo tiempo de Cristo, Cristo les dijo a todos ustedes, en Mateo 22:21 dice, ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El verbo aquí traducido erráis está en una forma pasiva y se traduce literalmente así. Ustedes están siendo extraviados o perdidos porque no conocen las escrituras. El apóstol Pablo dijo que algunos en su tiempo, ya establecida la iglesia y en el desarrollo de aquel momento, había predicadores cristianos que le sacaban provecho a la palabra, evidentemente tergiversándola. En 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que le sacan provecho, medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ese problema ya era desde tiempo atrás en los judíos, que estaban siempre bajo el peligro de la falsa enseñanza. En Jeremías 23, 30 y 31 dice, por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Así como antes, desde el tiempos antiquísimos, y en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, había gente tergiversando, falsificando, trastornando la palabra, así como en aquel tiempo con el pueblo judío. Hoy día no es la excepción. Hoy día existen falsos maestros que no solamente no predican la sana doctrina, sino que no la pueden sufrir y no la pueden soportar, y así la enseñan, puesto que no pueden sufrirla ni la pueden soportar, entonces también le enseñan de esta manera. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos
3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o mitos, cuentos. La sana doctrina no es un catálogo de doctrinas cardinales, ni denominacionales, ni sistematizadas. La sana doctrina es la enseñanza general que se da desde un púlpito semana a semana con la palabra de Dios, que confronta el corazón y no solamente endulza el oído de los oyentes, que enseña la palabra, su significado, enseña, expone la palabra y no solamente entretiene, que limpia la mente y no solamente hace brotar los sentimientos. Sana doctrina, higiene, didaskaila, significa enseñanza limpia, que limpia. Esa es una demanda hoy día, de que se levanten maestros y predicadores que con la misma palabra de Dios, con un estudio concienzudo y con la autoridad que emana de predicar expositivamente la palabra de Dios, le hagan frente a estas circunstancias prevalentes en nuestros tiempos. En Tito 1:9 al 11 dice, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza, en la misma palabra que sana doctrina, Ojeanos, didaskaila, sana enseñanza, y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a quien los cuales es preciso tapar la boca. Qué palabra fuerte. Cerrarles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A esto es lo que Cristo se refería cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero, ¿cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo hacerlo? De tal manera que la forma que nosotros hagamos no sea nuestra preferencia, nuestra opinión, nuestra predisposición. ¿Cómo hacerlo? Para no estar enseñando nosotros solamente tradiciones y mandamientos humanos. ¿Cómo hacer esto para guardar los mandamientos del Señor? Bueno, esa es la demanda de Cristo. Vean conmigo entonces ahora la provisión de Cristo para poder hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué tremenda provisión del Señor. Es una tremenda demanda. Guarda mis mandamientos. Pero tú no puedes. Por ti no puedes. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso dice que nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El nombre o sustantivo dado aquí para el Espíritu Santo, consolador, es una traducción de la palabra paracletos. Esta palabra es difícil realmente de traducirse. De hecho, yo pienso personalmente pienso, y no soy autoridad lingüística de ninguna manera, pero pienso que debió de haberse transliterado esta palabra, es decir, en lugar de decir consolador, nuestros traductores debieron haber puesto, les daré el paracletos, rogaré para que venga y el Padre les dé otro paracletos, porque cuando no hay una facilidad de traducir todo el significado de una palabra, lo mejor es transliterarla, pasarla así, tal como se hizo con palabras como diácono, es una palabra transliterada, o bautizo, que es una palabra transliterada, o Christus, Cristo, o amén, o eclesia, y bastantes palabras en la escritura que son transliteradas.
que cuando nosotros las observamos no le damos el significado de acuerdo a nuestro entorno y nuestro lenguaje, sino que más bien tenemos que entender que hay más allá de lo que meramente nosotros entendemos. De esta manera no reducimos el significado. Paracletos solamente la palabra lo usa Juan en la Biblia, la palabra paracletos, y se traduce en una de las 5 veces que Juan lo utiliza, se traduce como abogado. La misma palabra se traduce como abogado. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo también es llamado paracletos. Por eso él dice en este pasaje: rogaré al Padre y os dará otro paracletos para que esté con vosotros. Y ese es el uso más común que también se da en el griego. En el griego de aquellos tiempos y en el griego posterior, la palabra paracletos era más utilizada para referirse a un abogado, pero tiene otras tantas más acepciones. De acuerdo con el contexto que se utiliza, se puede significar, por ejemplo, el que consuela, como se tradujo en las demás partes. O también se puede traducir el que defiende, o el que anima, o el que fortalece según la circunstancia. Creo que el primer día nuestro hermano Eric usó esta palabra, paracletos, que es exactamente de la misma raíz, uno que es llamado para fortalecer. En realidad, la palabra significa de manera literal el que es llamado a un lado para ayudar, para, al lado, kletos, llamado. Ahora es un término en forma pasiva, de tal manera que es llamado, el Espíritu Santo es llamado para ayudarnos. Y es aquí entonces, bajo esta definición de la palabra paracletos, donde toma su significado la labor que hace el Espíritu Santo, a la cual Cristo dijo que él iba a rogar para que fuera enviado por Cristo para ayudarnos. Si alguien quisiera traducir realmente la palabra paracletos en una sola palabra o sustantivo, sería el ayudador. ¿Ayudador en qué? Bueno, en la debilidad, en problemas, en circunstancias, y ya se tomaría el nombre de abogado, tomaría el nombre de consolador, tomaría el nombre de fortalecedor, pero en realidad la palabra paracletos es el que viene a nuestro lado a ayudarnos. Y dado que él iba a ser enviado por Cristo para ayudarnos, ¿en qué nos iba a ayudar? Pues precisamente en la demanda que nos hace. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Para qué? Para mantener, para guardar y para cuidar sus mandamientos. Ese es el significado de la labor del paracletos en este pasaje. Guiarnos a la verdad, al conocimiento, al entendimiento correcto de sus mandamientos. Porque ¿quién puede guardarlos y quién puede ponerlos en práctica lo que no entiende? Hay gente que dice, bueno, no es tan importante lo que sabes, sino lo que haces. No, se equivocan. Lo uno y lo otro es importante, pero lo primario es saberlo, porque ¿cómo harías lo que no sabes? Primero debemos saberlo. Ahora, si solo me quedo en saberlo, evidentemente, y no hago, ahí está el error. Pero no podemos despreciar el hecho de conocer, de entender y de saber, para entonces poder guardar, para poder hacer. Esa es la labor. A eso se refiere Cristo. Cristo le da ese énfasis a la venida del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo para ayudarnos a entender, conocer y guiarnos a la verdad e instruirnos para que entonces podamos guardar precisamente sus mandamientos y su palabra. Vean que ese es el énfasis de la labor del Espíritu Santo en este pasaje. Toda esa labor tiene que ver con la verdad y el conocimiento de ella. En el versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, versículo 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Venía, pero aún no radicaba en cada persona. Pero le llama el Espíritu de verdad. Ahora, es muy importante esto. Es llamado el Espíritu de verdad o de la verdad. Hay una diferencia gramatical para decir
el espíritu verdadero, como algunos quieren traducir o entender. El espíritu verdadero y el espíritu de verdad. El espíritu de verdadero es una cosa, pero aquí se refiere al espíritu de la verdad. En el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, vuelve al asunto de los mandamientos y los guarda, pero ¿cómo guardarlos? Pues ya dijimos cómo. ¿Cómo dijo Cristo? A través de su Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Una vez más vuelve al asunto del amor, la relación entre guardar la palabra y guardar es toda la amplitud de entendimiento, de comprensión, de enseñanza, de instrucción y de llevarla a cabo. Le dijo entonces Jesús, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí culmina la idea de toda la labor del Espíritu Santo que viene diciendo respecto al amarle a Cristo, respecto a sus mandamientos, respecto a la labor del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo sobre una persona. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y aquí viene el punto. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda esta unidad de pensamiento de este pasaje tiene que ver con la labor del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser instruidos, entendidos de los mandamientos del Señor, de su palabra, para poder así guardarlos. Así que estos versículos manifiestan la palabra como determinante de la declaración del amor de Cristo al Padre y la presencia de ellos en la vida de los creyentes. Y culmina la unidad de este pensamiento y la idea concreta sobre el Espíritu Santo respecto a este ministerio de la verdad como una demostración del amor verdadero a los discípulos y los mandamientos como una demanda para guardarlos. Así, entonces culmina esta enseñanza del ministerio de Cristo, del ministerio del Espíritu Santo, el cual Cristo dijo que vendría. Más el Consolador, el Paracletos, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Así que este ministerio del Espíritu Santo es relevante en la enseñanza de Cristo. Él lo iba a enviar para ayudarnos a comprender su palabra y así guardarla. El tema del ministerio del Espíritu Santo no termina aquí. En el capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente. Nos dice que nos va a ayudar a dar testimonio de Cristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Paracletos, el Espíritu de verdad, una vez más, de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a dar el Espíritu Santo testimonio acerca de Cristo? No es una pequeña vocecita interna que llegará a cada persona, ni llegará con una corazonada de alguien, ni con un sentimiento. No, la única manera como el Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de Cristo es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, es la agencia de la salvación. Todo hombre será salvo cuando escucha, entiende y comprende el evangelio. Ese es el primer paso. Por eso Pablo decía en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Primero necesitamos oír la palabra de Dios, entenderla, comprenderla. Y entonces vendrá la obra del Espíritu Santo trayéndonos la fe como regalo de Dios en su palabra para poder comprenderla. Así que entonces la palabra de Dios es la agencia de la salvación donde todos tienen que ir y el agente aplicador de esa salvación es el Espíritu Santo. Ella es la agencia y él es el agente
de salvación y la aplica a todo aquel que oye. En el capítulo 16, esta enseñanza del Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo como paracletos para instruirnos en su palabra, dice en el capítulo 16, versículos 7 al 14, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Cómo lo hará? Con su palabra, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Cristo, tengo muchas cosas que deciros, revelarles, pero ahora no las podréis sobrellevar, es decir, comprender. ¿Por qué no las pueden comprender? ¿Por qué no las pueden comprender? Bueno, porque no tienen al Espíritu Santo que les instruya. Pero dice Cristo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquello que ahora no pueden comprender, los va a guiar, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la preciosa labor del Espíritu Santo que Jesucristo dijo que debería ser el Espíritu cuando viniera el Paracletos, ayudarnos e instruirnos, a enseñarnos, a dirigirnos para poder saber, entender, comprender y hacer la palabra y los mandamientos del Señor. Ahora culminemos nuestro tema diciendo o preguntando que si el Espíritu Santo es quien nos dirige, nos enseña y nos instruye por medio de su palabra, entonces, ¿cómo puedo yo asegurarme de que lo que yo entiendo, comprendo y luego también predico no es una mera percepción subjetiva de que me lo reveló el Espíritu Santo y lo entendí? ¿Cómo saber eso? Es decir, ¿cómo saber que no estamos nosotros equivocados en lo que decimos entender y luego transmitimos? O que cualquier hermano de nuestra iglesia está leyendo y comprende. Quizás a muchos de ustedes les han hablado, de pronto algunos de sus miembros diciendo, pastor, ¿qué significa esto? Porque yo entiendo esto y de pronto son cosas totalmente contrarias, algunas veces acercadas ahí, pero hay cosas que la verdad uno diría, pues, ¿de dónde sacó todo eso o esa idea? Pero, ¿cómo saber que lo que yo entiendo, comprendo del mandamiento del Señor, de los mandamientos del Señor, de su palabra, no es una mera percepción subjetiva de que es revelado por el Espíritu Santo? Es decir, no solamente proviene de mi mente, de mi pensamiento. ¿Cómo saber que no estamos equivocados? Y esto es lo que se llama precisamente dentro de la doctrina del Espíritu Santo, la pneumatología o la teología del Espíritu Santo, es lo que se llama la iluminación del Espíritu Santo. El ministerio por el cual Él nos instruye, nos enseña, nos capacita para conocer su palabra y así poder enseñarla y predicarla. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo hacemos o cómo se hace? ¿Se trata acaso de un mero ejercicio intelectual, una constante lectura de libros y cosas como estas, académica? ¿O se trata también de una acción imperceptible, probablemente etérea, mística, sobre el estudiante de la palabra de Dios que no se da cuenta y de pronto entendió cosas? Algunos piensan incluso que uno no debería ni estudiar ni de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios porque dicen, esa es una obra del Espíritu Santo que te va a dar y lo vas a predicar aun cuando no hayas estudiado. Y toman el versículo de Marcos 13:11 que dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y bajo eso se escudan para decir, ¿para qué estudiamos entonces? ¿Para qué nos preparamos? Si eso no lo dará el Espíritu Santo. Pero sabemos muy bien que ese texto no se refiere al ministerio de la enseñanza ni la predicación. No. No. Entonces, ¿cómo nos instruye el Espíritu Santo y cómo nos ilumina? A través de su palabra. Él es el autor, el inspirador de ella. Pero ¿cómo lo hace? Y aquí está la parte nuestra. El estudio de la palabra de manera adecuada. Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo es esa manera adecuada? Bueno, es muy sencillo.
Ni siquiera necesitamos tener tantos cursos o preparaciones para ello, pero la manera más sencilla de estudiar la palabra de Dios de acuerdo a la labor del Espíritu Santo es comparando la Escritura con la Escritura. Comparando Escritura con Escritura. Lo que dice acá lo debo entender a la luz de acá. Lo que dice acá debo de entenderlo a la luz del todo. Y entonces comparo Escritura con Escritura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando. Son genios. Junto uno a lo otro para establecer verdades espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No tomes lo espiritual y lo rebajes a un mero plano ético y moral. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Establece verdades espirituales. Y cuando uno establece verdades espirituales que honran y glorifican a Dios y que nos llevan a vivir una vida que le honra y le glorifica a Él, y por supuesto son parámetros más altos que la mera moralidad y la ética. Pero cuando uno toma esto, el resultado de la iluminación de la palabra por el Espíritu Santo será siempre que encontremos principios espirituales. La iluminación siempre te llevará a ver a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a fin de conocerle más. El Espíritu Santo toma la palabra, dará testimonio del Padre, dará testimonio del Hijo y nos llevará a glorificarle. Esa es la iluminación del Espíritu Santo, a fin de que cuando tú y yo vamos a la palabra encontremos y veamos y conozcamos más a Dios. Será siempre, de alguna manera, esto el resultado de la obediencia a sus mandamientos, porque cuando uno conoce más a Dios, más ama a Dios. Y cuando más amas a Dios, se vuelve un círculo virtuoso en nuestras vidas, porque cuando más le amo, entonces mejor le puedo obedecer. La práctica de su palabra en nuestras vidas vendrá por ese amor verdadero a Cristo y a Dios. Por eso Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la relación íntima, dependiente de guardar y de cumplir la palabra de Dios, amar al Señor. Pero esto no viene por sí solo. Debemos primeramente ser iluminados por el Espíritu Santo, debemos ser guiados e instruidos por el Espíritu Santo y usar la palabra de manera adecuada. Entonces, comenzamos diciendo que la utilización de la palabra de Dios para ser instruidos y poder instruir a otros es extraer los principios espirituales de cada historia, de cada párrafo, de cada parte de la Escritura. Principios espirituales. Esa es la relevancia de las historias de la Biblia. ¿Para qué fueron dadas? No fue un conocimiento meramente histórico, sino para encontrar en ello el principio espiritual. Extraer los principios espirituales de cada parte de la revelación de Dios. Pero, ¿cómo obtener un principio espiritual de una historia, de un salmo, de una carta, de un libro de la ley? ¿Cómo hacerlo, hermanos? Bueno, ese es otro tema muy extenso, pero fundamental para todo aquel que desarrolla el ministerio del púlpito en una iglesia. Fundamental. Busca, estudia cómo extraer principios espirituales de la palabra de Dios. Si alguien se interesa, puedo compartirles algo de lo que Dios me ha dado, pero tú puedes también hacerlo y puedes, con la iluminación del Espíritu Santo, extraer principios espirituales de la palabra de Dios, porque así nos instruye siempre el Espíritu Santo con su palabra. Hermanos, vamos a orar para culminar. Bendito Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te rogamos en esta mañana que nos alientes mediante tu Espíritu Santo, nos instruyas, nos exhortes, nos muevas, para que no caigamos, Señor, en un conformismo de no ser tan diligentes en tu palabra. Perdónanos, Dios, porque el peso de predicar tu palabra muchas veces se ha borrado en nosotros y lo hacemos muy de manera común y corriente.
de manera indolente. Perdónanos, Dios, y permite que por encima de nuestros preceptos, conocimientos y cualquier otra cosa y orgullo que tengamos en nuestras vidas, nos sometamos y humillamos al ministerio iluminador del Espíritu Santo para instruirnos. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te glorificamos y suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.